Hermanos presentes, es para mí un privilegio estar con ustedes en esta mañana y también estar con cada uno de ustedes a través de la línea telefónica en Puerto Rico, el Caribe y toda la América Latina, y también con diferentes lugares en Norteamérica. Que Dios les bendiga grandemente y en esta ocasión, en esta mañana, nos permita entender su palabra. Estamos nosotros viviendo en el fin del tiempo, el fin del siglo, el tiempo de la cosecha. Todas estas escrituras que corresponden para el fin del tiempo están realizándose cada una en su debido tiempo, y nosotros tenemos que estar despiertos a la realidad, despiertos a la realidad, despiertos a la realidad. Ese es el tema. Gracias a Dios por el tema para esta mañana, despiertos a la realidad. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El Señor Jesucristo, 2000 años atrás, estuvo hablando de este tiempo en el cual nosotros vivimos, y Él dijo que la venida del Hijo del Hombre sería como en los días de Noé, como en los días de Noé, en los cuales comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día que Noé entró al arca. Y dice, y no conocieron, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. San Mateo capítulo 24, verso 37 al 39. ¿Y por qué se los llevó el diluvio a todos aquellos y a Noé y su familia no? Porque aquellas personas, dice la Escritura, y no entendieron, no conocieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Pero Noé sí entendió, sí conoció lo que se tenía que conocer en aquel tiempo, porque Noé estaba despierto a la realidad correspondiente para aquel tiempo. Ahora, en el tiempo de Noé, la realidad era el programa divino correspondiente para aquel tiempo. Lo que los gobiernos de aquel tiempo, de las diferentes naciones, pudieran tener, no era la realidad divina, porque lo que los gobiernos de aquel tiempo podían ofrecerle a los seres humanos podía variar, podía tener cambios, porque no es algo de parte de Dios como algo totalmente verdadero. Por eso, la única realidad verdadera es la realidad del programa divino correspondiente para el tiempo en que uno vive. Y eso es lo que tiene valor delante de Dios. Y toda persona está llamada a estar despierta en el tiempo en que vive a la realidad del programa divino correspondiente para el tiempo en que está viviendo. Vean ustedes, estar despierto a la realidad divina del programa divino para el tiempo en que uno vive
es entender el programa de Dios para el tiempo en que uno vive y estar en ese programa de Dios. El que está despierto a la realidad divina está realmente viviendo y está realmente agradando a Dios y tiene promesas de vida eterna y tiene promesas de escapar de los juicios que han de caer para el tiempo en que vive. Vean ustedes, en el tiempo de Noé, los que no entendieron, vino el diluvio, el juicio divino de aquel tiempo, y se los llevó a todos los que no entendieron. Pero a los que entendieron la realidad divina correspondiente para aquel tiempo, construyeron con Noé el arca, entraron al arca y se salvaron. Y cuando vino el diluvio, ellos estaban a salvo en el arca. Por esa causa, ellos pasaron a una nueva generación luego del diluvio y fueron los primeros habitantes de la tierra de la nueva generación que surgió luego del diluvio, porque la generación antediluviana pereció con el diluvio porque no entendió, no comprendió el programa divino correspondiente para su tiempo y no estuvieron despiertos a la realidad para aquel tiempo. Estuvieron viviendo en la imaginación de sus sentidos y no en la realidad divina para aquel tiempo. Vivir en la realidad divina para el tiempo correspondiente algunas veces es duro, porque hay pruebas, hay problemas, hay persecuciones, hay críticas, y lo más seguro a Noé lo criticaban y le decían: tú estás pensando que va a llover y que va a llover tanto que va a inundar la tierra, y tú estás loco porque nunca ha llovido. Estás esperando algo que nunca ha acontecido. Pero Noé estaba despierto al programa divino. Noé estaba despierto a la realidad correspondiente para aquel tiempo, y no le importaron las críticas, no le importó que nunca antes hubiera llovido sobre la tierra, porque Noé decía: nunca antes ha llovido sobre la tierra, porque Dios tenía reservado el aguacero más grande para este tiempo final, para comenzar las temporadas de lluvia sobre la tierra con un diluvio. Así es que el que está despierto a la realidad divina, a la verdadera realidad, a la realidad que Dios ve como realidad, no le importan las críticas de las demás personas, porque las demás personas, por estar ignorando el programa divino, por no entender el programa divino, por no estar despiertos al programa divino, hablan un sinnúmero de cosas sin saber de lo que están hablando, porque son ignorantes de la realidad del programa divino correspondiente para el tiempo en que uno vive. Por esa causa, uno no puede dejarse influenciar por personas ignorantes que no entienden el programa divino. Uno tiene que permanecer en el programa divino correspondiente para el tiempo en que uno vive, sin importar lo que los demás digan en contra de ese programa.
el que está despierto a la realidad del programa divino, ve lo que Dios tiene para ese tiempo, ve las promesas divinas que han sido establecidas para ese tiempo y ve cómo van gradualmente cumpliéndose esas promesas. Y la persona va recibiendo bendiciones de Dios a medida que va viendo el programa divino. Y la persona va recibiendo seguridad, tranquilidad y paz. Y va viendo que hay un programa divino en el cual está incluida esa persona. Y en el cual hay otras personas que también están incluidos. Y a medida que es dado a conocer ese programa divino en cada edad o en cada dispensación, por el mensajero enviado por Dios para cada edad o para cada dispensación, las personas que tienen sus nombres escritos en el libro de Dios, escuchan la voz de Dios y van despertando a la realidad del programa divino y van entendiendo ese programa divino. Ninguna persona puede esperar entender todo el programa divino, ni siquiera entender una parte, a menos que no escuche ese programa divino por el ángel mensajero enviado por Dios para esa edad o dispensación. Y ninguna persona tampoco está llamado a buscar el programa divino por su propia cuenta, sino buscar el programa divino en donde Dios lo envía, que es en el ángel mensajero correspondiente para la edad o dispensación en que vive la persona. Así es que Dios hace todas las cosas sencillas para que ninguna persona tenga que decir: yo voy a buscar, o yo por mi propio esfuerzo o por mi propia sabiduría voy a conseguir el programa divino. Nunca lo encontrará. Si no lo encontró el sumo pontífice y el programa divino estaba allí, abierto, manifestado en Cristo Jesús, siendo el Mesías prometido, y el sumo pontífice decía que creía en las promesas de la venida del Mesías. Con su sabiduría humana que había adquirido, él decía que creía esas promesas y que las entendía, y que cuando el Mesías apareciera, él lo iba a conocer. Y apareció y no lo conoció. Y cuando lo juzgó y le dijo: si tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dilo ya y no nos atormentes más. Jesús dijo: ya lo he dicho antes y no habéis creído. En palabras más claras, yo soy. Y cuando habló, dando a conocer que él era el Hijo del Dios viviente, el sumo pontífice dijo: ha blasfemado. ¿Ve usted? El que debió conocer la realidad divina para aquel tiempo, dijo que Jesús había blasfemado. ¿Ve usted que por el conocimiento humano no se logra obtener el conocimiento del programa divino? Es un asunto entre Dios y la persona. Miren a San Pedro. San Pedro, un hombre pescador que no había estudiado, no era un doctor en teología, en divinidad. Cuando Jesús preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista que ha resucitado, otros dicen que tú eres alguno de los profetas. Todo eso parecía ser bueno, porque todos decían que Jesús era un profeta, pero era más que profeta. Por eso Jesús preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Eso fue correcto. Y no era una opinión, sino una revelación divina. Y esa era la escritura que estaba cumpliéndose en ese tiempo, la venida del Mesías. Por lo tanto, esa escritura estaba cumplida en Jesús de Nazaret. Y cuando Pedro dijo que Cristo, que Jesús era el Mesías, esa era la contestación correcta. Por eso Jesús le dijo a Pedro: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. En los seminarios e institutos bíblicos y las universidades de Israel no se estaba enseñando que Jesús de Nazaret era el Mesías. Más bien enseñaban que Jesús de Nazaret era un revolucionario, un rebelde, un hombre que estaba lleno de demonios, y decían que por el dedo de Belcebú echaba fuera los demonios. Así es que la opinión pública y la opinión de los líderes religiosos de aquel tiempo era una opinión muy mala acerca de Jesús. Pero la revelación divina daba testimonio de que Jesús era el Mesías prometido para aquel tiempo. Por lo tanto, Pedro y los demás discípulos estaban despiertos a la realidad, la verdadera realidad, que es la realidad del programa divino que se lleva a cabo en el tiempo en que uno vive. Por lo tanto, la realidad divina que se estaba llevando a cabo en el tiempo de los apóstoles era la realidad de la primera venida del Señor, la venida del Hijo del Hombre en medio del pueblo hebreo, conforme a las promesas del Antiguo Testamento que hablaron de la venida del Mesías. Ahora vean ustedes que no fueron muchas personas las que creyeron en el Señor Jesucristo como el Mesías. Vean ustedes que ninguna de las religiones de aquel tiempo creyó en el Señor Jesucristo como el Mesías. El judaísmo lo rechazó, y las demás religiones de los gentiles no supieron acerca de Jesús de Nazaret, porque Él fue enviado al pueblo hebreo. Así es que vean ustedes que siendo el hombre más importante que ha pisado este planeta Tierra, pues era Dios manifestado en carne humana, encontramos que solamente fue recibido por algunas personas, algunos pescadores que le recibieron, algunos hombres y mujeres de aquel tiempo que no eran de la alta sociedad en su mayoría. Si hubo uno o dos, fueron muy pocos de la alta sociedad que le vieron y entendieron que él era, pero el 90 o 99% eran de la clase humilde, de la clase sencilla, de la clase media hacia abajo. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y ¿saben ustedes lo que dijo María en una ocasión, llena del Espíritu de Dios, cuando estuvo visitando a su prima allá en la tierra donde vivía Elizabeth, la prima de María? Ella se alegró en espíritu y le dio gracias a Dios por lo que Dios estaba haciendo. Miren ustedes lo que dice aquí en San Lucas capítulo 1 verso. Vamos a leer esta visita que le hizo María a Elizabeth.
Dice capítulo 1 de San Lucas, verso 39 en adelante, dice: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías, y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. La criatura que estaba en Elizabeth, que era Juan el Bautista. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Le dijo Elizabeth a María, la cual tenía en su vientre a Jesús. María tenía a Jesús y Elizabeth tenía en su vientre a Juan el Bautista. Sigue diciendo: ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Juan el Bautista ahí saltó de alegría. Fue la primera ocasión en que el Mesías, Jesús, estuvo cerca de Juan el Bautista, aunque estaban cada uno en el vientre, Juan el Bautista en el vientre de Elizabeth y Jesús en el vientre de María. Pero se alegró Juan el Bautista aún estando en el vientre de Elizabeth. Dice: la criatura saltó de alegría en mi vientre. El precursor de la primera venida del Señor allí saltó de alegría, porque allí ya estaba también al que él iba a precursar. Sigue diciendo: y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. ¿Ve usted que es una bienaventuranza creer lo que es dicho de parte del Señor? Porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Y así es para cada uno de nosotros. Todo lo que ha sido dicho y lo que será dicho de parte del Señor Jesucristo para cada uno de nosotros por medio de su ángel mensajero se cumplirá. De parte del Señor Jesucristo ha sido dicho que los muertos en Cristo resucitarán primero en este tiempo final, que es el tiempo de la trompeta final, y se cumplirá esa palabra. Y nos ha sido dicho que aparecerán a los escogidos de entre los gentiles en este tiempo final, y aparecerán. Y se nos ha dicho que le aparecerán a los escogidos de la tercera dispensación, los escogidos de la edad de la piedra angular, y se cumplirá lo que nos ha sido dicho de parte del Señor. Y nos ha sido dicho de parte del Señor Jesucristo que los escogidos de este tiempo final, los cuales han sido llamados, juntados y sellados con el sello del Dios vivo y colocados en la edad de la piedra angular, en esta tercera dispensación del reino, serán transformados y se cumplirá lo que nos ha sido dicho de parte del Señor. Bienaventurada la que creyó y a la esposa del Cordero
Bienaventurada la esposa del Cordero que ha creído, porque se cumplirá en ella todo lo que ha sido dicho de parte del Señor. Ahora sigue diciendo, ahora le toca a María hablar. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia de generación en generación. ¿A quiénes? A los que le temen. Su misericordia es de generación en generación a los que le temen. A los que no le temen, su ira ha sido de generación en generación. Pero para los que le temen, su misericordia ha sido de generación en generación. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos. Esto lo hizo con el faraón y con muchos otros poderosos. Y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordóse de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella, con Elizabeth, como 3 meses, y después se volvió a su casa. Ahora vean ustedes cómo María, llena del Espíritu de Dios, estuvo hablando estas palabras tan hermosas y hablando de la misericordia de Dios para los que temen a Dios, y de la ira de Dios para los soberbios, para los que se rebelan en contra de Dios, los que no entienden ni quieren entender los planes divinos, el programa divino. Siempre ha venido la ira de Dios, pero la misericordia de Dios siempre ha sido extendida sobre aquellos que han estado despiertos al programa divino que Dios ha tenido para el tiempo en que ellos han vivido. Por esa causa, yo les puedo decir a ustedes que la misericordia de Dios ha sido extendida a cada uno de ustedes y a mí también. Aquí el profeta Malaquías capítulo 4 también habla del juicio divino y de la misericordia divina. Y ven ustedes, aquí él nos muestra y dice: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, los quemará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Para los soberbios, para todos los soberbios y los que hacen maldad, viene ese día del juicio divino. Pero sigue diciendo: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada.
A los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, que es la segunda venida del Señor como el sol de justicia. Por eso en el monte de la transfiguración su rostro resplandeció como el sol, porque es el simbolismo de la segunda venida del Señor, y traerá salvación para todos los que temen el nombre del Señor. Traerá la salvación, traerá la transformación para cada escogido en el fin del tiempo. Por eso tenemos que estar despiertos a la realidad del programa divino, para recibir todas las bendiciones que Dios tiene para nuestro tiempo. Por esa causa, en este tiempo final, Él nos da su mensaje, el evangelio del reino, el evangelio de la dispensación del reino, no el mensaje de la ley, no el mensaje de la segunda dispensación, ni el mensaje no el mensaje de la primera dispensación de la ley, ni tampoco el mensaje de la segunda dispensación, sino el mensaje de la tercera dispensación, para que estemos despiertos y conozcamos las cosas que deben acontecer en este tiempo final. Por lo tanto, los escogidos en este tiempo son llamados, son despertados, como dice el apóstol San Pablo en Efesios. Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Te alumbrará Cristo como el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. En sus alas, que es el ministerio de Moisés y de Elías, el ministerio de sus ángeles, el ministerio de los 2 olivos, traerá salvación. Ahí viene la preparación para nosotros ser transformados y así evitar el día de venganza del Dios nuestro. Así nosotros evitar y escapar de ese día ardiente como un horno que viene, ese día de la gran tribulación que consta de 3 años y medio. Así es que podemos ver que hay una forma de escapar de los juicios apocalípticos, las plagas apocalípticas que han de caer sobre la tierra, porque caerán sobre los soberbios, sobre los que hacen maldad, pero para los que temen el nombre del Señor, entonces la segunda venida del Señor con sus ángeles, con el ministerio de Moisés y Elías, traerá salvación, traerá la bendición que ha sido prometida para los escogidos de Dios. Traerá la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que estamos vivos. Así es que en el programa divino de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles están todas las bendiciones que corresponden para el fin del tiempo. Y cuando nosotros despertamos a esta realidad de la segunda venida del Señor con sus ángeles, bajo el ministerio del Señor Jesucristo en su ángel mensajero, nosotros despertamos a la realidad divina y tenemos la promesa que se cumplirá en nosotros todo lo que Él nos ha prometido en este tiempo final, porque se cumplirá en los que han creído lo que ha sido prometido. Así es que
En cuanto a la transformación de nuestros cuerpos, no tenemos ninguna duda. Esa transformación es para nosotros. Y la resurrección para los santos que partieron en el pasado y para algunos de los nuestros que se han ido antes, pero que van a regresar y que serán testigos de la resurrección en este tiempo final. Así es que, despiertos a la realidad, estamos todos nosotros. Y Dios sigue buscando y llamando y recogiendo al resto de sus hijos que viven en este planeta Tierra, que todavía no han despertado a la realidad del programa divino, para que despierten y sean iluminados, sean alumbrados con el sol de justicia y conozcan todo el programa divino, y así escapen de los juicios que han de venir, estén preparados para la transformación de nuestros cuerpos, porque está muy cerca la transformación de nuestros cuerpos. Así es que podemos ver que estar despiertos a la realidad es verdaderamente la bendición más grande que una persona puede tener. Estar despierto a la realidad, eso nos asegura la oportunidad de escapar de los juicios divinos. Estar despiertos a la realidad del programa divino, eso nos muestra y nos asegura de que somos los hijos de Dios, los escogidos de Dios, escuchando la voz de Dios, porque Él dijo: el que es de Dios, la voz de Dios oye. El que es de la verdad, oye la verdad. Y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. La voz del Señor Jesucristo, el mensaje de la gran voz de trompeta, el mensaje de la trompeta final, el mensaje de la trompeta del año del jubileo, proclamando libertad en toda la tierra, proclamando el ciclo divino en el cual todos nosotros seremos libertados de la muerte, seremos libertados de la corrupción, seremos libertados de toda cosa temporal, seremos aún libertados de este cuerpo mortal y tendremos un cuerpo inmortal para vivir por toda la eternidad. San Pablo dijo: entonces se cumplirá la palabra escrita, sorbida es la muerte en victoria, porque la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Por eso se requiere una transformación de nuestros cuerpos, un cambio para poder vivir eternamente. Y se cumplirá en cada uno de nosotros, porque se cumplirá lo que nos ha sido dicho, porque nosotros hemos creído el mensaje que nos ha dicho que seremos transformados, y estamos despiertos a esta realidad, a la realidad del programa divino. Despiertos a la realidad del programa divino para hoy. Esa es nuestra posición en este tiempo final. Pasaremos
por diferentes etapas, diferentes pruebas, pero al final de la jornada recibiremos el nuevo cuerpo. Y entonces veremos lo que dijo San Pablo a los romanos en el capítulo 8, lo cual entonces entenderemos plenamente. Dice Romanos capítulo 8, verso 18 en adelante: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ahora nosotros sentimos las aflicciones y algunas veces derramamos algunas lágrimas. Algunas nos afectan un poquito, pero cuando podemos ver la Escritura y ver las promesas que tenemos, entonces podemos pensar como el apóstol San Pablo. Ven ustedes, el apóstol San Pablo, antes de recibir a Cristo, no tenía problemas, no era perseguido. Él era el que perseguía a los que creían en Jesús. Pero cuando recibió a Cristo, entonces San Pablo fue perseguido, fue maltratado, fue apedreado y al final fue decapitado, lo mataron. Pero él decía: las aflicciones del tiempo presente no son comparables con las glorias venideras, porque las aflicciones del tiempo presente son en este cuerpo temporal, en este cuerpo mortal, en este cuerpo corruptible. Pero las glorias venideras serán en el cuerpo eterno. Y ahí, en ese cuerpo, no se sufre, no se enferma la persona, ahí no padece, porque ese cuerpo no es para padecer, sino para disfrutar las gloriosas bendiciones que Dios ha prometido para cada uno de sus hijos. Así es que las glorias venideras en el nuevo cuerpo que hemos de tener, usted no puede ni siquiera una de ellas decir que los problemas que tiene aquí en la tierra son tan grandes que puedan opacar alguna de las bendiciones que Dios tiene para usted en el nuevo cuerpo. La más pequeña que Dios tenga en el nuevo cuerpo es más grande que todos los problemas que usted haya tenido en este cuerpo terrenal. Y esas glorias venideras serán para toda la eternidad. Los sufrimientos y problemas son solamente por un corto tiempo. No pasan de 100 años. Y si alguno pasa de los 100 años, se pasó del tiempo que dice la Escritura, que son 70 años y en los más fuertes 80 años. Si se pasó de ahí, pues entonces tiene un poco más de problemas. Pero con todo eso, 100 años, vamos a poner 100 años, 100 años de problemas no se pueden comparar con un día de gloria en el nuevo cuerpo. Y mucho menos con los días gloriosos que hemos de pasar aquí en la tierra antes de ser raptados, estando ya en el nuevo cuerpo. Y mucho menos con los 3 años y medio en los cuales estaremos recibiendo los galardones de parte del Señor. Y mucho menos con el glorioso reino milenial, 1000 años de paz sobre la tierra, en donde cada uno de nosotros en el nuevo cuerpo seremos reyes y sacerdotes y reinaremos con Cristo 1000 años aquí en la tierra. Y eso es para comenzar aquí en la tierra. ¿Puede usted comparar 100 años de problemas y de sufrimientos con 1000 años de gloria como reyes y sacerdotes
en el glorioso reino del Señor Jesucristo. Eso no tiene comparación. Pero hemos venido en estos cuerpos mortales, corruptibles, para ser tentados, para pasar por estas etapas terrenales y, estando en estos cuerpos mortales, despertar a la realidad divina, a la realidad del programa divino y mostrar que nosotros creemos el mensaje correspondiente para nuestro tiempo, aunque tengamos los problemas que tengamos estando en estos cuerpos. Estos cuerpos y los problemas de esta vida no nos van a impedir estar despiertos a la realidad del programa divino correspondiente para este tiempo. Y es el programa divino el único que le garantiza a usted el futuro. Miren ustedes, los programas de los gobiernos no le garantizan a las personas, a los ciudadanos, no le garantizan 1000 años de paz, no le garantizan los gobernantes o reyes de la tierra, no les garantizan que serán ustedes reyes también o gobernantes allí sentados en el trono donde ellos estén. Tampoco le garantizan ni siquiera 1000 años, ni siquiera le garantizan 100 años, mucho menos la vida eterna. El único programa que le garantiza a la persona la vida eterna y que le garantiza a la persona un cuerpo eterno es el programa divino. Por eso es el único programa que tiene vida eterna para los que están en ese programa. Es un programa con promesas de vida eterna. Y ahí yo estoy. Y ustedes, ahí en ese programa es que estamos todos nosotros despiertos a ese programa y participando en ese programa divino, ocupando cada uno la posición correspondiente y trabajando en ese programa divino que tiene promesas de vida eterna. Así es que podemos decir con certeza y con alegría de corazón: todos nosotros estamos despiertos a la realidad del programa divino para este tiempo final. Viendo el programa divino desarrollándose, cada promesa en su debido tiempo, podemos ver, porque estamos despiertos, podemos ver, entender. Y estamos viendo, estamos entendiendo, comprendiendo el programa divino que Dios está llevando a cabo en este tiempo final. Y estamos viendo que lo está realizando en Puerto Rico, el Caribe y toda la América Latina. Estamos despiertos a esta realidad divina que le ha tocado a los latinoamericanos y caribeños para recibir las bendiciones que Dios tiene para este tiempo final. Así es que puedo decir en esta
mañana, que pronto recibirán la transformación de sus cuerpos, los escogidos, predestinados de entre los gentiles, que en su mayoría son de habla hispana, en su mayoría son latinoamericanos y caribeños. Y digo en su mayoría para que en otras naciones fuera de la América Latina, Puerto Rico y el Caribe no vayan a decir que no le hemos dejado ni un lugarcito a ellos. Tienen el mensaje. El mensaje está para que lo reciban. Si no lo reciben, no pueden esperar la transformación de sus cuerpos. No pueden estar despiertos a la realidad del programa divino correspondiente para nuestro tiempo. Así es que nosotros no tenemos la culpa de que Dios nos haya escogido a nosotros, los latinoamericanos y caribeños, para llevar a cabo la obra final, la obra del fin del tiempo, y despertarnos a nosotros a esa realidad. Así es que estamos despiertos a la realidad de la América Latina y el Caribe. La realidad divina, la realidad del programa divino que Dios está llevando a cabo en el Caribe y en toda la América Latina, para producir la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Así es que podemos decir que las cuerdas nos han caído en lugares deleitosos, y grande es la heredad que nos ha tocado. Grande es la bendición que nos ha tocado en el programa divino, a la cual nosotros estamos despiertos. No importa lo que las demás naciones digan, no importa lo que las demás naciones piensen. La América Latina y el Caribe tiene muchísimos problemas. Eso nadie lo puede negar. En todos los sentidos, la América Latina y el Caribe tiene muchísimos problemas. Pero la América Latina y el Caribe tiene algo que no tienen las demás naciones. Tiene algo que nos llevará a la vida eterna, y entonces serán solucionados todos los problemas que nosotros tenemos. Tenemos el programa divino correspondiente para el fin del siglo llevándose a cabo en el Caribe y la América Latina, Puerto Rico, el Caribe y toda la América Latina. Y eso sí, que es un privilegio y bendición grande que nos ha dado el Creador de los cielos y de la tierra. Por esa causa, Él ha estado llamando a todos sus hijos. Él ha estado llamando a los latinoamericanos y caribeños a despertar a esta realidad, a la realidad del programa divino llevándose a cabo en Puerto Rico, el Caribe y toda la América Latina, para llevar a los hijos de Dios
a la vida eterna, para pasar a los hijos de Dios al glorioso reino milenial, en donde Él nos ha prometido una posición muy especial, la posición más especial en el reino milenial del Señor Jesucristo. Nos la ha ofrecido a nosotros, ser reyes y sacerdotes en su reino. Así como los políticos que son candidatos a la presidencia de una nación le prometen a los que trabajan con ellos, les prometen una posición en su gobierno. El Señor Jesucristo nos ha prometido la posición más alta a nosotros, la posición de ser reyes y sacerdotes en su glorioso reino, el cual está a la vuelta de la esquina, como decimos nosotros. Muy pronto comenzará ese glorioso reino milenial, y ahí cada uno de nosotros tendremos la posición más alta que ser humano alguno pueda alcanzar. Y la posición más alta que un ser humano puede alcanzar es en el reino de Dios, y es ser reyes y sacerdotes con Cristo en su reino. Así es que vean ustedes, no son comparables los problemas, las aflicciones terrenales con las glorias venideras que nosotros hemos de recibir cuando estemos en ese glorioso cuerpo glorificado y eterno. Aún los problemas de la vida ni siquiera son comparables con las bendiciones que ya nosotros estamos recibiendo, aún estando en estos cuerpos corruptibles. Así es que la vida para nosotros tiene el verdadero significado. No así para los que no despiertan a la realidad del programa divino, porque los que no conocen el programa divino viven en este planeta Tierra una vida terrenal, viven pensando que la vida es nacer, crecer, comer, dormir y trabajar y gastar el dinero que se ganan. Porque vea usted, mire, nacen, crecen, llegan adultos, pero después se mueren. Eso como que no tiene sentido si no hay un programa detrás de todo eso para llevar a las personas a la vida eterna. Luego, vean ustedes, la persona lucha, estudia, se hace de una carrera, se hace de una profesión, trabaja y gasta el dinero después. Y si no lo gasta y se muere, otro lo gasta por él, el que quede vivo lo va a gastar. Así es que todo lo que trabaja lo gasta, se gasta. Nada de eso se lo puede llevar cuando se muera. Por eso el Señor Jesucristo en aquella parábola del hombre rico y Lázaro el pobre, Él dijo que el rico tenía banquetes cada día, vivía una vida buena económicamente, con todas las facilidades aquí en la tierra, pero Lázaro, un pobre, un mendigo, estaba pidiendo limosnas a la puerta del rico, y los perros lamían sus llagas. Pero dice, pero cuando murió Lázaro, fue llevado al seno de Abraham por los ángeles.
porque los hijos de Dios cuando mueren son llevados por los ángeles al paraíso. Y le dan la bienvenida en el paraíso, que es la quinta dimensión, otra dimensión en donde se vive en un cuerpo, así como el que nosotros vemos acá, un cuerpo, pero de otra dimensión, el cual desde esta dimensión no se puede ver, pero ellos de allá para acá sí pueden ver. Ahora dice que murió el rico y fue sepultado. Y dice que allá estando en el infierno levantó sus ojos y clamaba y vio a Abraham. Al otro lado en el paraíso lo vio y le dijo: Padre Abraham, envía a Lázaro con su dedo mojado, la punta de su dedo mojada en agua, para que sacie esta mi sed. Abraham le dijo: tú, hijo, tú recibiste tus bienes en la tierra, y Lázaro recibió males. Ahora Lázaro es consolado aquí, y tú atormentado allá. Ahora vean una cosa, las personas que no conocen el programa divino siempre desean recibir sus bienes aquí, en la tierra, en el cuerpo temporal, en el cuerpo mortal, y no tienen después nada para la otra vida, porque no se pueden llevar sus bienes que tienen acá. Sin embargo, los que conocen el programa divino, que están despiertos a la realidad del programa divino, ¿qué es lo que hacen? Luchan, trabajan y trabajan en el reino de Dios, en el programa divino correspondiente para su tiempo, y siempre luchan por almacenar sus tesoros en el cielo, para la otra vida, en donde estarán con un cuerpo eterno. Y se cumple en ellos lo que dijo el Señor Jesucristo: haced tesoros en el cielo, en donde ni la polilla ni el orín ni ladrones minan, y donde la polilla y el orín no corrompen. Haced tesoros en el cielo. Eso es lo que hacen los que despiertan a la realidad del programa divino en la edad o dispensación en que viven, porque saben que aquí en la tierra no hay nada seguro. Uno tiene que asegurar sus cosas en el reino de Dios, para donde va la persona, porque donde esté su tesoro, allí está su corazón, y donde esté su corazón, allí está su tesoro. Así es que si nuestro corazón está en el reino de Dios, en el reino de Dios queremos almacenar nuestro tesoro, y hacemos tesoros en el cielo trabajando en el reino de Dios, porque dice San Pablo: porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano, por lo tanto recibirá recompensa. Así como usted convierte su dinero que gana, convierte una cantidad de su dinero, la convierte en alimentos, convierte otra cantidad de su dinero en ropa, convierte otra cantidad de su dinero en educación para sus hijos, y así por el estilo. También convertimos dinero y convertimos cosas que tenemos en tesoros en el cielo. Todo lo que quede acá
sin convertirse en tesoros en el cielo, se perderá. El fuego lo destruirá, pero tendremos asegurado todo lo que hayamos convertido en tesoros en el cielo, para recibir la recompensa por lo que hayamos hecho en el reino de Dios. Así es que a todas estas cosas nosotros estamos despiertos, porque hemos despertado a la realidad del programa divino. Así es que yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, latinoamericanos y caribeños, porque ustedes eran las personas que en el fin del siglo despertarían a la realidad divina del programa divino correspondiente para nuestro tiempo. Ustedes eran los que en el fin del tiempo serían recogidos con la gran voz de trompeta, serían recogidos como los hijos del reino. Así es que yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Le doy gracias a Dios por haberme enviado a ustedes con el mensaje final de la trompeta final, para llamarlos y despertarlos en esta hora final a la realidad del programa divino correspondiente para este tiempo final. Y le doy gracias a Dios por ser, al igual que ustedes, parte de ustedes. Yo soy uno de ustedes también, por lo cual yo le doy gracias a Dios. Despiertos a la realidad divina correspondiente para este tiempo final. Yo estoy muy contento por haber despertado a esta realidad del programa divino correspondiente para nuestro tiempo. Y estoy muy contento también y agradecido a Dios por ver que también ustedes han despertado a la realidad del programa divino correspondiente para este tiempo. Por eso yo les digo que seremos transformados muy pronto, conforme a como Dios ha prometido. Estamos despiertos viendo el programa divino, despiertos al programa divino, esperando cada promesa que Él ha hecho para nosotros en este tiempo final y para este tiempo final. Así es que podemos decir, yo puedo decir juntamente con ustedes, que estamos despiertos a la realidad divina correspondiente para este tiempo. Despiertos a la realidad. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios nos guarde y nos permita continuar viendo todo el programa divino que se está llevando a cabo en este tiempo, y así podamos recibir el resto de las promesas que faltan por ser cumplidas, y así ser transformados y pasar a vida eterna como Él lo ha prometido. Yo sé que seremos transformados. ¿Por qué? Porque estamos despiertos a
personas realistas. Si hay alguna persona realista o personas realistas, esas somos nosotros. Nosotros somos personas realistas que vemos la realidad divina correspondiente para nuestro tiempo. No hay nadie más realista que los escogidos del fin del tiempo. Así es que no estamos esperando cosas que nosotros nos imaginamos, sino estamos esperando cosas que Dios ha prometido. Y lo que Dios ha prometido es una realidad, es una promesa real para cada uno que cree esa promesa. Así es que todas las promesas nos pertenecen a nosotros porque las hemos creído. Hemos despertado a la realidad, la verdadera realidad, la realidad del programa divino para nuestro tiempo. Estamos como despiertos a la realidad. No hay nadie más realista que nosotros. Ustedes son personas realistas. Yo soy realista también. Por eso siempre vengo a ustedes con la palabra, porque los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra, dice el Señor, no pasará. Sea todo hombre mentiroso, mas Dios verdadero. Palabras humanas pasarán, no son palabras verdaderas, pero la palabra del Señor Jesucristo es la palabra verdadera. Son palabras fieles y verdaderas. Por eso aquí en Apocalipsis capítulo 22, vean ustedes que son palabras fieles y verdaderas. Apocalipsis 22, verso 6 dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Estas son palabras fieles y verdaderas. Y es una palabra verdadera, real, la que está aquí. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y nosotros hemos despertado a esta realidad. Apocalipsis 22, verso 16 también dice, yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Y nosotros hemos despertado a esta realidad también. Porque nosotros somos realistas. Por eso recibimos las palabras fieles y verdaderas. Estamos despiertos a la realidad divina, la realidad del programa divino correspondiente para nuestro tiempo. Despiertos a la realidad. Ustedes están despiertos a la realidad y yo también estoy despierto a la realidad divina del programa de Dios.
Que Dios nos continúe bendiciendo, que Dios nos guarde y continuemos hacia adelante, despiertos a la realidad. Pasen todos, o continúen pasando todos, un día maravilloso, lleno de las bendiciones de Dios, viviendo la realidad, despiertos a la realidad, dándole gracias a Dios por sus bendiciones en este tiempo final. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos y con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín. Muchas gracias por vuestra amable atención, cada uno de ustedes aquí presentes y los que están en los diferentes países de la América Latina a través de la línea telefónica. Y también los que están en el Caribe y diferentes lugares de Norteamérica. Que Dios nos bendiga a todos con la realidad del programa divino. Con nosotros, Miguel Bermúdez Marín.